Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca noche europea, toca Champions y toca analizar un partido que tuvo absolutamente de todo. Dudas, nervios, reacción, carácter y un Barça que pasó de estar contra las cuerdas a firmar una de esas remontadas que explican por qué este club sigue siendo especial en Europa. Ponte cómodo, porque el análisis de hoy va largo, va con calma y va al detalle, como merece un partido así. Lo que se vivió en el Spotify Camp Nou la noche del 28 de enero de 2026 fue uno de esos partidos que explican por qué la Champions League no se mide únicamente en resultados, sino en momentos, reacciones y lecturas a largo plazo. No fue un partido perfecto, pero sí fue un encuentro absolutamente decisivo para el presente y el futuro inmediato del FC Barcelona en Europa. El contexto ya lo decía todo. Última jornada de la fase de liga. Clasificación comprimida. La diferencia entre entrar directo a octavos o jugar una repesca desgastante podía decidirse por un solo gol. El Barça dependía de sí mismo, sí, pero también estaba obligado a ganar y convencer, a no dejar ningún margen al azar. El Camp Nou, que volvía a ser escenario de una noche europea cargada de tensión, lo sabía. El equipo lo sabía. Y, aún así, el inicio fue casi un reflejo de todos los miedos acumulados durante la fase. El gol del Copenhague al minuto 4, obra de Dadason, no fue solo un accidente puntual. Fue el resultado de una serie de problemas que el Barça ya había mostrado anteriormente en esta Champions. Falta de concentración inicial, desajuste defensivo en transición por un pase muy comprometido de Koundé a Eric García, quien estaba de espaldas y presionado. El tanto cayó como un balde de agua fría. No solo porque alteraba el marcador, sino porque condicionaba todo el guión emocional del encuentro. De repente, el Barça ya no jugaba para clasificar cómodo, sino para evitar el desastre. Y esa presión se notó en cada pase, en cada control, en cada decisión tomada durante el primer tiempo. El Copenhague entendió perfectamente lo que estaba pasando. Se replegó con inteligencia, presionó cuando debía y, sobre todo, negó los espacios interiores, el lugar donde este Barça suele encontrar su identidad. Sin Pedri ni De Jong, el equipo perdió su principal herramienta para atraer marcas y liberar compañeros. La posesión, que superó ampliamente el 70%, fue una posesión sin veneno, lateral, previsible, incapaz de romper líneas con continuidad. El primer tiempo dejó sensaciones preocupantes. El balón circulaba, pero no progresaba. Lewandowski quedaba aislado entre centrales. Lamine y Rafinha recibían siempre de espaldas y con dos rivales encima el ritmo era lento, casi ansioso. El Camp Nou empezó a impacientarse. Cada pérdida generaba murmullos, cada minuto sin gol aumentaba la sensación de urgencia. El Barça tuvo alguna llegada aislada, algún remate tímido, pero nada que realmente pusiera en jaque al portero danés. El descanso llegó con el 0-1 aún en el marcador y con una pregunta flotando en el ambiente. ¿Tiene este equipo la personalidad para revertir una noche así? El ajuste clave y el despertar del equipo. La respuesta empezó a construirse desde el vestuario. La entrada de Marc Bernal por Eric García fue una decisión fundamental. No solo por lo que Bernal aportó con balón, sino por lo que simbolizaba. Más presencia en el centro, más agresividad en la presión y más orden en la circulación. Desde el primer minuto del segundo tiempo se notó un Barça distinto. Más intenso, más alto, más decidido. El equipo empezó a recuperar el balón en campo rival y a encerrar al Copenhague cerca de su área. La presión tras pérdida fue constante y, por primera vez en el partido, el rival empezó a dudar. El gol de Lewandowski al 48 fue el primer gran punto de quiebre. El polaco, que había pasado prácticamente desapercibido en el primer tiempo, apareció con la frialdad del delantero que entiende el contexto. No fue solo un empate, fue un mensaje. Al rival, al estadio y al propio equipo. A partir de ahí, el partido cambió completamente de dueño. El dominio total y la sensación de inevitabilidad con el empate, el Barça se soltó. La circulación ganó velocidad, los apoyos llegaron con más naturalidad y los extremos empezaron a encontrar espacios. Lamine Yamal, especialmente, empezó a inclinar el campo. Cada vez que tocaba el balón, algo pasaba. Y no tardó en reflejarse en el marcador. El 2-1 al minuto 60, firmado por Lamine, fue la confirmación de que el partido ya se jugaba en una sola dirección. Más allá del posible desvío, el gol fue el premio a una fase del encuentro donde el Barça había logrado someter por completo al Copenhague, tanto física como mentalmente. El rival empezó a romperse. Las distancias entre líneas se agrandaron, las marcas llegaron tarde y las faltas empezaron a aparecer.
En ese contexto, el penal que derivó en el 3-1 de Rafinha al 69 fue casi una consecuencia lógica. El brasileño ejecutó con calma, sabiendo que ese gol no solo ampliaba la ventaja, sino que mataba cualquier atisbo de esperanza visitante. El Barça, lejos de relajarse, siguió empujando. Flick movió el banquillo con inteligencia, dosificando esfuerzos pero manteniendo intensidad. Y cuando el partido ya parecía resuelto, llegó el golpe final. El 4-1 de Marcus Rashford al 85, de tiro libre, fue el cierre perfecto. No solo por la ejecución técnica, sino por lo que representó. Un equipo confiado, atrevido, capaz de decidir también desde el balón parado. El Camp Nou celebró no solo el gol, sino todo lo que simbolizaba esa remontada. Este partido fue un resumen concentrado de la temporada europea del Barça. Dudas iniciales, momentos de fragilidad, pero también una capacidad de reacción notable. Clasificar directamente a octavos no es un detalle menor. Significa menos partidos, menos desgaste, más ingresos y, sobre todo, más margen para crecer. Pero el análisis no puede quedarse solo en el resultado. El primer tiempo volvió a mostrar que el Barça sufre cuando no logra imponer ritmo desde el inicio. Que la ausencia de ciertos perfiles pesa más de lo deseable. Que la Champions no perdona desconexiones. Y, al mismo tiempo, el segundo tiempo dejó una certeza poderosa. Cuando este equipo encuentra su identidad, es capaz de arrollar. La presión, la intensidad, la valentía ofensiva y la variedad de recursos hacen de este Barça un rival muy incómodo para cualquiera. En definitiva, el 4-1 ante el Copenhague no fue solo una remontada. Fue una prueba superada, una noche que refuerza la confianza y que deja claro que este Barça todavía está en construcción, pero ya tiene algo imprescindible en Europa: carácter. Y hasta aquí el análisis completo del Barça Copenhague, una noche que deja muchas lecturas, muchas conclusiones y también muchos avisos de cara a lo que viene en la Champions. Si te ha gustado el análisis, ya sabes. Deja un like y una suscripción, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima, adiós.